Y vamos a ir a Lucas. Un momentito, que estoy aquí atrasado con Lucas capítulo 21. Hoy vamos a ver un poquito lo que dice la Biblia de cómo serán los últimos tiempos. Para que cada uno evaluemos y sea, digamos, como una introducción, y que quieran por sí solos investigar un poquito más, ¿verdad? Esta Biblia que yo tengo dice la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Lo voy a leer ahí desde el 25 hasta el final, hasta el 38. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Hoy quiero desarrollar un poquito, y si nos da tiempo, quisiera también brevemente hablar sobre el perdón del pecado. Pero hoy me ha parecido en mi corazón que hablemos sobre este tema. Y básicamente quiero que veamos aquí en el versículo 34 al final, que dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y quiero ponerle entendimiento a esa última frase, ¿verdad? Entonces, con base en eso, y también con base en lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces poder evaluar por nosotros mismos, y que sea una introducción para motivarlos a que estudien un poquito más acerca
acerca de las señales de los últimos tiempos. Cuando yo retomo el versículo 34 al final, y venga de repente sobre nosotros aquel día, lo que yo quiero que lo veamos es la muerte. La muerte. Aquel día puede ser que yo muera físicamente, ¿verdad? Que ya me separe de este capullo, de este cuerpo, ¿verdad? Y la mariposa vuele al cielo, ¿verdad? O que precisamente aquel día que el Señor viene. Pero quiero que empecemos a identificar el siguiente mensaje. Entonces, quiero retomar un poquito y poner inquietud en el corazón antes de ver el siguiente mensaje. Quiero poner inquietud en lo siguiente. Aprovechemos todo el tiempo que tenemos para la evangelización, porque aquel día puede venir de repente, o sea, que podemos morir de repente. Entonces, ya nosotros, claro, Oscar trabaja mucho, ¿verdad? Y yo sé que la hermana Rosa y la hermana Janet, pues ellas por condición de mujer y por los añitos que tienen, ¿verdad? Igual que todos, pues no es tan fácil andar ahí en la calle, ahí, ¿verdad? Jijijijo, va ahí. Pero Oscar, digamos, a pesar de la edad que tiene y todo, está habilitado como un hombre joven de 30, 40 años, ¿verdad? Y para nosotros los hombres es un poco más fácil. Entonces lo que quiero es que aprovechemos. Entonces cuando yo digo que aprovechemos, quiero contarles un testimonio que Dios me permitió el día de hoy. Jenny y yo salimos a caminar para mover el cuerpo, para hacer un poquito de ejercicio. Y fuimos y caminamos. Y cuando veníamos de regreso, Jenny me dijo: vamos aquí por esta alameda, ahí en Gravillas, ahí por la escuela de Gravillas, para saludar a doña Cristina. Doña Cristina fue vecina de nosotros cuando recién Jenny y yo teníamos a Sofía como de 2 o 3 años y a Priscila, que recién nacía. Priscila, mi segunda hija, nació ahí, como 2 alamedas al norte de la escuela Las Gravillas. Y ya fuimos a buscar a doña Cristina para saludarla. Y preguntamos y no la lográbamos localizar, porque las casas cambian mucho, ¿verdad? En 40 años, el resto de años cambian mucho. Y pues ya una vecina dice: yo la conozco, ella vive en la 8 Alameda. Entonces fuimos a la 8 Alameda y la encontramos. Ya la saludamos y estaba doña Cristina pero muy contenta de que fuimos a visitarla. Inmediatamente aparece en mi mente y en mi corazón, pero la urgencia por orar por doña Cristina. Que por cierto no hice la oración que yo le dije que íbamos a hacer, pero que valga este testimonio en sustitución de la oración. La oración que yo digo que yo debo de hacer y guiarlos a ustedes es orar para que esta reunión, este audio, que también ustedes lo compartan y pueda llegar a otra persona, y podría ser que esa persona sea la primera vez, la única vez, pero el momento correcto para que el brazo de Jehová
le quite el pecado. Entonces, no, se me olvidó hacer la oración, pero tampoco es una ley, ¿verdad? Pero tiene que estar en el corazón. Entonces, mientras Jenny saludaba a doña Cristina, yo estaba ahí de lejito saludando a doña Cristina, había una necesidad. Ore por doña Cristina, ore por doña Cristina, ore por doña Cristina. Tóquela a ella, haga el puente para que nuestro Señor tenga misericordia, nuestro Padre Celestial tenga misericordia y le saque el pecado, con base en Isaías 53, o con base a Mateo 28, o con base en Mateo 6, la oración modelo, o con base en la tentación de Jesucristo, Lucas 4, y con base en el Evangelio de Jesús, o sea, lo práctico, la practicidad del Señor Jesús, que constantemente tocaba. Los discípulos tocaban, y Pablo aprendió por el testimonio de los discípulos el secreto de tocar, ¿verdad? Entonces, podría ser que este audio, para esas personas que lo van a escuchar, podría ser que me han escuchado varias veces, pero podría ser que este audio en particular sirva para que el brazo de Jehová vaya hasta esa persona y le saque el pecado, y esa persona quiera conocer con profundidad el Evangelio, porque ya cuando ya no está la serpiente ahí adentro, entonces puede escuchar, ¿verdad? Puede escuchar. Entonces, mientras Jenny conversaba con doña Cristina ahí en las Gravilias, yo las interrumpí y le dije: ¿puedo orar por usted, doña Cristina? Doña Cristina es una señora que la conocimos en la primera, ella asistía con nosotros a la primera iglesia bautista de Desamparados, la que está ahí, cuando uno da la vuelta y llega a la plaza de Desamparados, ya viniendo para Gravilias, ahí hay una iglesia bautista que tiene muchos años. Ahí yo me congregaba, ahí conocimos a doña Cristina, y pues desde ese tiempo la conocemos. Ella, digamos, ha recibido mucha palabra, pero yo no le pregunté si tenía pecado o no tenía pecado, ¿verdad? Simplemente la instrucción que recibía del cielo era: ore por ella, ¿verdad? Entonces yo le dije a Jenny: tómele la mano a doña Cristina, y yo le tomo la mano a Jenny. Entonces hicimos el puente. Doña Cristina casi estoy seguro que no entendió nada, pero lo que cuenta es lo que yo sí entiendo, y lo que cuenta es lo que ustedes entienden, y lo que cuenta es lo que estaba en mi mente y mi corazón, la palabra. Entonces, orando por doña Cristina, yo le bendije en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero estaba pensando en que: Padre Celestial, quítale la serpiente, y para que ella después tenga deseo de leer la palabra, de orar, de llamarnos para ir a visitarla. Le dejamos los teléfonos, el contacto, y ella se puso muy contenta. Y entonces, antes de que aquel día venga, ¿verdad?, el Señor quiere usarnos constantemente. Bien, entonces les quería contar ese testimonio. Y si no me han entendido, me llaman personalmente, me dicen: diácono, vea, esa conversación que usted se tuvo y ese testimonio, yo todavía no entiendo qué me quiere decir, ¿verdad? Entonces yo les explico un poquito más.
Entonces ahora vamos a retomar, vamos a girar este momento y vamos a ver las señales que la Biblia muestra de cómo serán los últimos días antes de que el Señor Jesús aparezca. Entonces, para poder ir entendiendo, ir descifrando esos mensajes que están escondidos, tenemos que entender lo siguiente. En Mateo 24 y en esto que leímos, el Señor Jesús se refiere a su pueblo. Entonces, cuando aquí dice en Lucas 21, versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es lo que quiere decir? Redención quiere decir perdón, expiación. Y lo interesante de esto es que cuando el Señor Jesús aparezca, ¿verdad? Dice que el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, los habitantes de la tierra de ese momento van a poder ver la llegada de nuestro Señor Jesús. Entonces, ese mensaje es para el pueblo hebreo. Para el pueblo hebreo. Entonces, para que el pueblo hebreo sepa más o menos cuándo va a llegar el Señor, entonces Él da unas señales en el sol y en la luna, y va a haber, dice que va a haber, serán conmovidas las potencias de los cielos, ¿verdad? Va a haber una gran manifestación sobrenatural en el sol, en la luna y aquí en la tierra, ¿verdad? Y también les da una parábola sobre la higuera y los árboles que reverdecen. Dice 29: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Entonces son señales para el pueblo hebreo de que nuestro Señor Jesús está por llegar. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué pasa con nosotros? A ver, cuando digo nosotros, ¿qué pasa con los gentiles? ¿Verdad? También la palabra de Dios enseña acerca de los gentiles. Y Él lo muestra en Lucas capítulo 18. Dice una palabra así más o menos. Jesús en el capítulo 18 de Lucas anuncia su muerte. Entonces Él dice 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero rescatar aquí 32. Pues será entregado a los gentiles. Entonces, en mi corazón, lo que nace es que
con la llegada de nuestro Señor Jesús y con la muerte, el Señor Jesús, por decirlo así, va a morir por los gentiles. Dice, será entregado a los gentiles, por los gentiles. O sea, para la salvación de los gentiles. Porque a los judíos esta palabra no la entendían. Pero aquí también hay que hacer una observación, y es que los judíos que Jesucristo y los apóstoles y el apóstol Pablo les revela quién es Jesucristo, entonces también Jesucristo es entregado por ellos. Pero la mayoría del pueblo hebreo no entiende, no creen en que Jesucristo es el Cordero. Entonces, por esa razón, el Señor Jesús en Lucas capítulo 21 está hablándole a los hebreos, Pero aquí lo impactante es, como decía el hermano Leo, las cartas del apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo son poderosísimas. Y dentro de las cartas del apóstol Pablo hay una parte, ¿verdad? Hay una parte muy, pero muy interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ir un momento ahí. 1 Corintios capítulo 15. Vea lo que el apóstol Pablo cuenta ahí. 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer desde el 45 hasta el 58. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es impactante. Es impactante, ¿verdad? El apóstol Pablo realmente, como dice en Hechos capítulo 9, dice que es es un apóstol escogido con poder por Dios, ¿verdad? Realmente es, ¿cómo le digo? Es una gran bendición que nosotros los gentiles tenemos con el apóstol Pablo. Y tanto es poderoso él, ¿verdad?, que el Señor le revela a él sobre el arrebatamiento. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Voy a seguir leyendo un poquito más. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, voy a hacer un resumen hasta aquí. Mateo 24 está hablando de las señales que van a suceder al pueblo hebreo 70 años después. Mentiras, como 40 años después. El Señor Jesús parte y 40 años después el Imperio Romano invade Jerusalén y destruye el templo, ¿verdad? Y después el Señor Jesús continúa profetizando sobre la llegada de nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que profetiza al final de Mateo 24 es que viene la tribulación, ¿verdad? Y que van a haber una serie de calamidades, ¿verdad? Un montón de cosas terribles. Y en esa tribulación, muchos hebreos serán convertidos. Pero ya antes, los gentiles nacidos de nuevo, ya nos hemos ido en el arrebatamiento si estamos vivos. O si hemos muerto en Jesucristo, vamos a resucitar y subiremos primero, ¿verdad? Y luego los que estemos vivos seremos transformados en un instante. En este arrebatamiento, el mundo no va a ver la gloria de Dios. Solamente va a ver de que un montón de seres humanos con un perfil de nacidos de nuevo se fueron. Cuando eso suceda, se va la iglesia, se va el Espíritu de Dios y se manifiesta en todo su poder la iniquidad, se manifiesta todo el poder satánico aquí en la tierra. Ese es el inicio del arrebatamiento. Entonces, el apóstol Pablo nos instruye y nos revela ese misterio. Ese misterio. Y él lo reafirma también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leerlo un momento. Un segundo,